Os damos la bienvenida a la tercera microcharla de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias. Hoy tenemos como invitados a Ana María Mingorance, ilustradora científica en botánica y arqueología fundamentalmente. También es profesora en la Facultad de Bellas Artes y además nos acompaña Andrés Aguado Padial, biólogo y, entre otras muchas cosas, autor e ilustrador de la Guía de Lepidópteros Nocturnos de Granada. Hoy viene a compartir su amplia experiencia sobre la ilustración como herramienta científica. A ti. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Espero que la charla os guste. Vamos a empezar mostrando un poco nuestro recorrido, nuestra experiencia en el mundo de la ilustración científica, en el ámbito que cada uno trabaja, porque él es más de la entomología y yo estoy más dedicada a la botánica, aunque he tocado alguna otra rama. Y bueno, empezamos un poquito contando mis antecedentes de cómo llegué a la ilustración botánica, a la ilustración científica. Todo empezó mientras estudiaba la carrera de Bellas Artes y en segundo, cuando tenemos modelos vivos del natural, mis dibujos se fijaban mucho en la anatomía del modelo, buscando toda la referencia a la musculatura. Entonces, uno de los profesores que tuve durante segundo me planteó de que en un futuro me podría dedicar a la ilustración científica y era algo que no se pasaba por mi cabeza. Y ya ahí me encendió la bombilla de buscar referencias al respecto, buscar academias, universidades que trabajaran con esto para hacer el Erasmus. Y durante mi Erasmus en Milán, di con la Academia de Bellas Artes de Brera, que da una asignatura de ilustración científica, y allí desde entonces me enfoqué en la botánica. Y estuve haciendo algunos libros como el que se ve aquí ilustrado sobre plantas medicinales y flores del jardín botánico que hay justo adosado, que forma parte de la Academia de Brera. Hice también un pequeño librito donde se muestran las flores que florecen en primavera. Y luego ya me enfoqué en una de las características que más me gusta de la ilustración científica, en ese énfasis de enseñar, divulgar conocimiento, era centrarse en lo pequeño, en lo que normalmente no prestamos atención, como son las plantas rastreras que hay en el margen de los caminos, que normalmente pasamos continuamente alrededor de ellas y no prestamos atención a ese tercer paisaje que a veces invade las ciudades. Y hice una serie que estuve en la exposición que hice aquí el año pasado en la facultad. Formaron parte algunos cuadros de esta exposición. Hice una serie enfocada en flora herbácea, que se llama Flora herbácea la amplitud de lo pequeño, que son plantas comunes de la zona del Mediterráneo que podemos encontrar en nuestro día a día y que son de pequeñas dimensiones. En este caso se magnifican las dimensiones y se las muestra al público desde un modo que antes no podía percibir tanto de detalle. Y luego seguí haciendo como una ilustración botánica vinculada al jardín botánico aquí de la Universidad de Granada, donde hice una beca de colaboración con el departamento de dibujo, que también formó parte de mi tesis y fue la exposición, lo principal de la exposición que se hizo aquí el año pasado, donde se muestra un conjunto de plantas que podemos encontrar en el jardín botánico de la universidad. Y bueno, en la visita que hicieron al año siguiente, en el 2021-22, que hicieron del Jardín Botánico, se pueden encontrar todas estas ilustraciones en la página web del jardín. Y bueno, era haciendo referencia a la exposición que hubo aquí, y también después de esto ya fue cuando empecé con mi tesis doctoral, y algunos resultados que se van viendo de la tesis están enlazados con el proyecto de LifeWorks dirigido por Juan Lorite del Departamento de Botánica, y uno de ellos es este desplegable de algunas plantas de Sierra Nevada, que podréis verlo luego un poquito más con más detenimiento aquí, que también está en la página web de Smart Eco Mountain. Y también el año pasado tuve la gran oportunidad de participar en la exposición que hicieron en el Real Jardín Botánico de Madrid, de Ellas Ilustran Botánica, que es una exposición, un proyecto que saca a la luz el trabajo de mujeres ilustradoras científicas botánicas desde el siglo XVII hasta la actualidad. Y en este caso formé parte de la Green Open Gallery, que era una sala que se llenó con más de 600 ilustraciones de
de 157, creo, que eran las artistas que participaban de 22 países diferentes. Y bueno, aquí tenemos el libro, que es una maravilla poder ver todas las... Los libros que aquí claro. Se prestan, sacados en préstamos. Sí, os recomiendo muchísimo que vayáis este libro porque se visibiliza el papel de la mujer en este ámbito, tanto de la botánica, la ciencia, como de la ilustración y todo lo que aportó al conocimiento de esta ciencia. Y ahora aquí en la Facultad de Ciencias, junto a las compañeras de Física Aplicada, Paola Sánchez y Laura, ahora mismo el apellido me sale, Laura Rodríguez, y la vicedecana Julia, que ha hecho posible que hagamos estos encuentros de la red simbiosis entre arte y ciencia, estamos lanzando algunos cursos en los que tratamos la ilustración científica y el cuaderno de campo, y aunque... Lo siento, pero ya están completos el aforo de los cursos que quedan de aquí a final de mayo. La intención es que durante el siguiente cuatrimestre volvamos a lanzar más cursos y generar como un punto de encuentro en el que todas las personas de aquí de la facultad que tengan interés en el arte puedan encontrar esa sala donde unirse, más allá de los talleres que hagamos, pero que sea ese lugar para encontrarnos todos y crear y aportarnos entre todos de distintas disciplinas que nos vayan interesando. Y nada, esto era para hacer una distinción entre qué es la ilustración científica y naturalista. Está a la inversa, debería estar naturalista, donde está el pajarito, y la científica aquí, perdona. Pero bueno, básicamente es que la ilustración científica como que busca más el detalle, la precisión, y se enfoca en esa característica de simplificar y esquematizar para crear un arquetipo, que todo sea muy objetivo, y la ilustración naturalista se basa en un enfoque más estético, donde se ve también envuelto en el paisaje, el contenido. Por ejemplo, un pajarito puede estar en un paisaje donde la zona en la que habita y es algo más estilizado, busca el componente más estético. Y nada, entre las técnicas que se pueden trabajar están las tradicionales con las que más trabajo, que es la acuarela, también el punteado, y técnicas digitales que a día de hoy podemos ver desde 3D, fotogrametría aplicada a la representación de la ilustración científica, hasta dibujo digital en software. Y este libro de aquí es muy interesante, aunque la verdad que es bastante antiguo la publicación, pero está muy completo porque está dividido en todas las disciplinas que abarca la ilustración científica, desde molecular hasta artefactos, que podríamos decir la arqueología, como es el caso de esta ilustración, vosotros lo tenéis a la izquierda, y nada, va paso a paso tratando cómo se hace cada tipo de ilustración dependiendo del ámbito, cuál es el enfoque que tiene el artista en su relación directa con el científico, si no es el científico, como en el caso de Andrés, el que está generando esas ilustraciones. Y la verdad que es una guía súper completa, aunque eso es muy antiguo y algunos aspectos hay que revisarlos, pero está genial porque va por disciplina científica. Y nada, sin más os dejo con Andrés, que explique un poquito. Bueno, pues eso, como muy bien ha dicho Teo, yo terminé el año pasado la carrera de biología y ahora estoy en el máster de conservación de la biodiversidad aquí también en la UGR. Y bueno, como he dicho, vengo aquí a medio presentar mi libro, que es básicamente en lo que consistió mi trabajo final de grado, que fue un muestreo para saber realmente, en un grupo muy desconocido de insectos, como son los lepidópteros nocturnos, porque sabemos mucho de las mariposas diurnas, pero poco de las mariposas nocturnas, porque el muestreo es mucho más complicado, requiere trampas de luz. Lo he mirado allí porque está allí realmente. Y una metodología más complicada para muestrearla, y sabemos mucho menos de este grupo. Y además, pues también están muy estigmatizadas por un pequeño grupo que sabemos que son los que se comen la ropa, y bueno, y los daños que pueden causar en los cultivos, etcétera. Entonces, bueno, pues era un trabajo que yo quería realizar para dar visibilidad y poner en valor a este grupo de insectos. Entonces, pues a modo divulgativo, como complemento a ese trabajo final de grado, pues realizamos esta guía ilustrada de las especies que encontré a lo largo de los muestreos que realicé durante todo el año. Y bueno, a ver, aquí. Este sería un ejemplo de una de las páginas de la guía.
Como podéis ver, pues bueno, hay una breve descripción de cada una de las especies, están ordenadas por familia y luego también hay algunas pequeñas referencias, pues cómo sería el tamaño real y la situación de las alas plegadas, y luego por una escala de color para saber si son más o menos frecuentes a lo largo de lo que yo pude ver a lo largo de mi trabajo. Y bueno, cómo he llegado yo, siendo biólogo, a plantearme hacer esta guía y todo este trabajo, pues para responder a eso tengo que empezar por aquí. Esto podéis ver 2008, yo nací en el 2001, con 7 años ya estaba yo haciendo mis guías de insectos, que bueno, al fin y al cabo fue como cerrar el círculo, terminar la carrera haciendo mi guía ilustrada, que era lo que llevaba haciendo desde toda la vida. Entonces, yo tengo mucha menos formación artística que Ana. Estuve, bueno, tengo aquí algunas imágenes porque he estado yendo a la granja, no sé si alguno que esté más metido en el mundo del arte lo conoce, que es un taller en el que sobre todo se realizan grabados. Por eso he puesto estos dos trabajos aquí con Emilio Luis, un profesor de dibujo de la Facultad de Bellas Artes. Y bueno, eso es un poco más la formación más propia que tengo. Luego ya, bueno, pues yo sigo investigando por mi cuenta. Por ejemplo, esta ilustración es de un hongo que la peculiaridad es que está realizada con la propia tinta que libera ese hongo. Entonces, bueno, cosas que he ido probando. Luego también tuve la suerte de trabajar con Juan Barbé, un hombre que se dedica a realizar papel con gran variedad de especies de plantas. Entonces me pidió que colaborara en un libro que se publicó, que es 101 recetas papeleras, en el cual pues, te explica más o menos cómo realizar papel con 101 especies de plantas diferentes. Pude hacerle algunas ilustraciones y ya por último, pues el año pasado estuve en el curso de Centro Mediterráneo sobre ilustración científica que impartió Yara Chapuy, que, bueno, que junto con otros autores es la que escribieron este libro, que la verdad es que para ilustración científica es una maravilla, el libro está súper bien y ella como profesora es magnífica. Estos fueron, tanto este como el caballito de mar, fueron los dos trabajos finales de ese curso que yo hice. Y bueno, también como ha dicho Ana, pues yo he dicho algunas pequeñas cositas con ilustración digital, porque la verdad es que no es una cosa que realmente me guste, sé que cada vez está más de moda y tal, pero yo prefiero el contacto con el papel, con los lápices. Entonces, bueno, pues he puesto un par de ejemplos de algunas cosas que he ido probando. Este sería el logo del grupo de investigación en el que estoy actualmente, en el que estoy realizando mi trabajo final de máster. Y bueno, ahora iba Ana a hablar un poco, o sea, de algunos referentes históricos. Sí, iba a decir nada, unos poquitos hitos porque por el tiempo que tenemos y tampoco es cuestión de remontarnos, le decía antes, a los dibujos que hay en la tumba de Tutmosis que hacen referencia a las plantas y se pueden identificar cada una de las especies que hay allí, porque son evidencias y testigos del tiempo y de la historia natural de ese lugar. Pero nos vamos a centrar ahora en algunos poquitos que por el desarrollo de la técnica y el perfeccionamiento y las características que tienen están más ligados a lo que conocemos a día de hoy, que es una ilustración científica, de las características que tienen las ilustraciones científicas hoy. Y cómo no sería en el Renacimiento cuando empieza este estudio y el antropocentrismo, en centrarnos en el hombre humano, en la figura del ser humano, para su análisis y construcción tanto de la arquitectura que nos rodea, en base a la figura del hombre. Y es con Da Vinci que vemos unos tratados donde la anatomía, el estudio anatómico es muy escrupuloso y es lo que más se acerca desde estos inicios a una ilustración científica como tal. Y también tiene algunos estudios de botánica en los que también la precisión y rigurosidad es excelente. Y por poner otro ejemplo clave de estudio anatómico del médico Andrea Vesalio, que es uno de los referentes de anatomía moderna por excelencia, en su obra de Humani Corporis Fabrica se ven una muestra, secciones del cuerpo, tanto de la musculatura como del esqueleto y de los vasos sanguíneos, que
son precursores, nunca se había visto algo con tanto detalle, solamente podíamos ver lo que había en el exterior sin centrarnos en el contenido de nuestro cuerpo. Y bueno, cabe destacar que Andrea no fue el que ilustró todo el contenido, sino que se conoce que fue como un taller que creo que se hace conocer como el taller de Tiziano, el taller que se dedicó, de donde salen artistas que complementaron ilustraciones en la obra. Y, como no, el tiempo de las expediciones científicas, tanto de historia natural como geografía, para trazar ese mapa de lo que era el mundo. Y aquí salen dos expediciones solamente, pero el contenido de la investigación a este nuevo mundo que nos aportaba ese material documental para hacer evidencia y testigo de lo que conocíamos en los nuevos territorios, abrumador. Y en este libro de aquí, la verdad que se explica muy bien, se trata todo ese periodo que, bueno, además de toda la historia de la ilustración científica y su enfoque actual de cómo las nuevas tecnologías irradian en esta disciplina y cobran protagonismo, y cómo se trata ese enfoque tecnológico, también describe todo el transcurso de la historia de la ilustración científica, y en el periodo de las expediciones tiene uno de los capítulos, no recuerdo ya si era el 4 o el 6, que marca ese desde el siglo XVI hasta el XIX, todas las principales expediciones que hubieron, y está muy bien, es recomendable que le echéis un ojo a este libro. De hecho, es de Lino Cabeza y una Inmaculada López Vilches, que es profesora de la Facultad de Bellas Artes de aquí de Granada, del Departamento de Dibujo, es compañera mía, y es una publicación bastante muy buena. Y nada, también quería mostraros cómo la microscopía evidentemente fue un factor clave a la hora de ver incluso más allá de esas disecciones que se hacían del cuerpo humano. Y un referente evidente es Ramón y Cajal, que hizo esa demostración muy esquematizada, pero a la vez muy, muy precisa, de cómo es el funcionamiento del sistema nervioso, de las neuronas. Y también, a la par de la microscopía, el tema del telescopio también fue clave para el avance de las referencias visuales de la historia natural de nuestro mundo. Y bueno, yo solo no voy a añadir mucho más, simplemente como guiño a mis padres aquí presentes y el tema de la prehistoria y tal, pues como la charla era ilustración como herramienta científica, pues decir que como ya me surgió esto como reflexión de la última charla que dimos el año pasado, bueno, en este curso, que nos comentaron que si la ilustración científica seguía teniendo realmente cierto peso con la aparición de nuevas tecnologías, con la mejora de la fotografía, que luego será un tema que trataremos después. Pero bueno, decir que llevamos ilustrando desde el principio de la humanidad, y que bueno, aunque esto no se puedan considerar ilustraciones científicas, sí que son ilustraciones que generan un conocimiento. Gracias a ellas podemos saber la fauna, aparte de los restos que encontremos, la fauna porque había en ciertos lugares, y han sido base del conocimiento que tenemos actualmente del pasado. Entonces, bueno, pues también considero que tenía cierta relevancia mencionarla. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco los pasos que nosotros seguimos a la hora de realizar una ilustración. Y bueno, empezabas tú, ¿no? Sí, bueno. Nada, creo que quizás seguimos un enfoque bastante parecido, porque se basa en tomar la mayor cantidad de documentación previa del individuo que queremos trabajar. En mi caso, en la botánica, aunque también he tocado dibujo arqueológico estando en alguna excavación en Egipto. Aquí, dedicada a la botánica, lo primero es ver dónde están ubicadas esas poblaciones de los individuos vegetales, ir al lugar, recolectar, en el caso que sea posible recolectar para obtener material fresco, si no se trabajaría a partir del herbario. Y en el caso de que recoja material fresco, siempre me gusta conservar ese material haciendo los pliegos de herbario para conservarlo y poder volver a él si necesito alguna información que se me haya pasado por alto, y hacer las disecciones que sean
suficientes para ver que, bueno, perdonadme que me pongo un poco nerviosa, cojo una cantidad de muestra que sea abundante para tener donde discriminar y poder sacar ese arquetipo en el que se basa la ilustración científica. Entonces, para ello hay que comparar muchos individuos de una misma especie y sacar el mensaje que sea lo más objetivo y universal posible para que no haya confusión y ambigüedad. Entonces, después de examinar varios, en el caso de la flor, varias flores de una misma especie, pero de distintos individuos o localizaciones, saco ese esquema esencial de cómo sería la planta y lo llevo normalmente a la acuarela, que es la técnica en la que más trabajo. Y eso, para el tema de disección, el material que utilizo para luego verlo en la lupa binocular. Ojalá tener un microscopio de barrido para poder ver los granos de polen, pero por ahora no. Ya en un futuro me gustaría trabajar a un tema más macro. Y nada, eso veo guardo registro tanto del material seco, como decía, en los pliegos, como de fotográfico, para poder volver siempre, si no puedo, porque la planta se marchita, no está siempre con el mismo frescor que al principio de la recolecta. Guardar toda la documentación posible, tener siempre la supervisión de alguien, de un científico, de un botánico que pueda ir corroborando que lo que está haciendo está bien, porque si no, no tiene mucho sentido. Y también si cabe la posibilidad de ver referencias anteriores de ilustraciones que se hayan hecho ya sobre esa especie que estás tratando y ver los puntos fuertes y flacos de esa ilustración y qué es lo que tú puedas aportar nuevo, pues siempre un buen punto de partida y un buen refuerzo para hacer el trabajo. Y bueno, ¿vale? Y yo, pues, por mi parte, centrándome un poco más en lo que sería la guía de Lepidópteros nocturnos que hice, pues estuve realizando un muestreo mensual en cada uno de estos 4 puntos en la ciudad de Granada, utilizando, esta es la trampa de luz a la que hacía referencia antes. Entonces, bueno, pues se encendía al momento de la puesta de sol y se mantenía así durante 3 horas. Entonces, los individuos que llegaban a la superficie, pues los clasificaba visualmente los que podía, y si no, pues las muestras se recogían para luego clasificarlos con más detenimiento. Y bueno, una vez había obtenido la muestra, visualizada la mayor cantidad de ejemplares posible y además de otras fotografías que encontraba por internet, buscando, pues, como ha dicho Ana, no solo el arquetipo, sino intentar representar la mayor, o sea, dentro del mismo ejemplar, los caracteres diagnósticos de la especie, porque la casuística concreta de los lepidópteros nocturnos es que son muy variables entre ellos. Es decir, hay algunos dibujos que, bueno, luego tengo un ejemplar que dependiendo del momento del año, dependiendo de si es macho o hembra, hay una variabilidad muy grande. Entonces yo he intentado recoger dentro del mismo ejemplar, por ejemplo, en algunos en los que el dimorfismo sexual, es decir, que haya mucha diferencia entre macho y hembra, la guía, pues dentro del mismo ejemplar, pues tengo puestos los diferentes sexos. Y luego otros que simplemente es que había variabilidad en la coloración, no tiene nada que ver con que sean macho o hembra, simplemente por el lugar en el que se hayan desarrollado o incluso por el momento del año. Pues yo también intentaba recogerlo dentro del mismo ejemplar. Esto, bueno, haciendo un poco referencia, en una fotografía sería imposible, habría que poner la guía, deberían de tener pues, por cada especie 10 fotografías y, bueno, considero que la ilustración es una herramienta importante para poder representar la especie, no solo al individuo. Y bueno, pues yo también en la guía utilicé, bueno, primero hacía los dibujos con lápiz y utilicé la acuarela, pero luego para darle el efecto de, porque las alas de las polillas pues tienen como un efecto escamoso, pues sí le di una capa de lápiz de color que me pareció que simulaba bastante bien ese efecto de las escamas que tienen las polillas. Y bueno, ya va a explicar un proceso un poco más completo, sería la última ilustración que he realizado, que fue para la tesis de un compañero del grupo de investigación, que lleva salida, no sé, un mes o 2 meses como mucho. Me pidió como favor que a ver si le podía hacer una portada para su tesis. Entonces yo a él le pedí una imagen de lo que sería el lugar donde él quería representar y qué especies le gustaría que apareciera. Entonces yo primero me hice este montaje, de aquí saqué un primer boceto que se ve un poco regular, pero bueno, fue un boceto donde encajé más o menos los elementos que quería que aparecieran y ya a raíz de ahí
pasé a un definitivo en el que con la acuarela, en únicamente utilicé acuarela, pues fui construyendo la imagen que él quería. Y bueno, aquí para que se vea un poco más grande, este sería el resultado definitivo. Esto no sería ilustración científica como tal, sería más naturalista, porque bueno, representamos las especies de aves en el contexto en el que se encuentran, que era de lo que iba precisamente la tesis. Y bueno, esto era para que entráramos un poco en debate entre nosotros, entre todos, de la actualidad, con los avances tecnológicos que hay, la IA, la fotografía cada vez más macro que se pueden sobreponer varios fotogramas y haciendo una imagen cada vez más nítida de algo muy pequeño. La ilustración científica, ¿qué papel tiene? ¿Sigue funcionando? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo y tenemos que ponernos a hacer prompts? Y nada, simplemente decir que la ilustración científica, aunque la fotografía sea algo muy inmediato, de un coste más barato que contratar a un ilustrador, siempre tendrá ese papel, ese enfoque, la cualidad de que el artista, junto a la palabra del científico y del mensaje que haya que construir para la ciencia, va a tener esa habilidad de seleccionar, de esquematizar, de enfatizar lo importante, descartar todo mensaje anecdótico que nos proporciona una fotografía y mostrarnos la complejidad de la naturaleza de una forma más directa, que nos hace recibir el mensaje de una forma más sencilla para asimilar el conocimiento. Y no creo que sea una competencia, creo que es algo que se puede, en el caso de la fotografía y la ilustración, es algo que se pueden complementar y deben complementarse para enfatizar los mensajes, donde la textura de la fotografía no sea más buena, el dibujo no será más bueno para hacer esas secciones más simplificadas de los contenidos. Es todo una balanza, pero en el caso de la ilustración, además de que el arquetipo, además del arquetipo que podemos generar con la ilustración, uno de los puntos que podemos hacer también son hipótesis visuales, que a lo mejor a partir de la fotografía es más complejo hacerlo. Con el dibujo, con la ilustración, con las técnicas 3D podemos hacer representaciones, hipótesis de lo que podría haber sido algo en el pasado. Por ejemplo, los dinosaurios, lo de imágenes de los dinosaurios son hipótesis visuales, y contextos de la arqueología también son mucho más fáciles de interpretar de una manera que no sea discriminatoria utilizando la ilustración. Y luego, si nos centramos en el papel de la inteligencia artificial, pues hemos estado haciendo unas pruebas, Andrés y yo, pidiéndole que nos hicieran algunas cositas. Una amapola, un escarabajo pelotero. Él ha pedido que ilustre una de las polillas. Esto le he hecho yo los prompts, le he pedido los prompts y este es el resultado que me ha dado. Y bueno, ¿Qué lo has hecho? Con ChatGPT. Y bueno, el sello personal de la imprenta que tiene la mano del artista, ya sea con técnicas tradicionales como con técnicas digitales, no está. Esa interpretación que puede dar el artista, además de que no creo que sean muy reales estas cosas. Tiene algunos pequeños fallos. No es que la paloma tenga 6 deditos, pero casi hay aberraciones del estilo. Y claro, esto es lo que podemos conseguir a raíz de aquí, y con el prompt que yo he metido, que a lo mejor una instrucción mucho más específica podría dar algo mejor. Pero creo que el papel del ilustrador sigue siendo fundamental y que podemos utilizarlo como herramienta hasta cierto punto, pero la huella, la impresión que genera una obra hecha de forma analógica, tradicional, o por parte de un ser humano, siempre va a ser más fidedigna a lo que queremos con la rigurosidad científica. Bueno, yo simplemente esta imagen fue porque esta en concreto era la especie que he mencionado antes, que tiene una variabilidad que, por ejemplo, en verano, cuando la paja está seca, pues es de color marrón, mientras que en primavera y en otoño, cuando la hierba es verde, pues tiene una coloración verde.
Entonces, bueno, yo en mi ilustración recogí las dos, pues le pedí a ChatGPT dándole instrucciones bastante claras y pasándole las fotos que quería que incluyera en la imagen, pues le dije que me lo ilustrara con una técnica de ilustración científica y el resultado pues fue este. Que, bueno, las alas inferiores de color también, cuando son claramente claras, bueno. Que el resultado, yo esto simplemente lo he incluido como para decir que es verdad que están apareciendo muchas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial pues supone una ventaja y un problema para muchas cosas, pero yo estoy bastante tranquilo en el tema de la ilustración científica porque considero que dentro de muchas cosas que puedan estar afectándose negativamente, no creo que una de ellas sea la ilustración científica, porque como vemos está muy lejos de suplir la labor de un científico y yo por lo menos considero que la ilustración para mí como biólogo también es una herramienta muy importante. Lo digo porque este año en el máster estoy siguiendo con la línea de los lepidópteros nocturnos, estoy haciendo una comparación de lo que hay en la ciudad con lo que hay en el campo y después de todas las horas que dediqué ilustrando a las especies que se encuentran en la guía, en el campo están viendo muchas especies que no conozco y visualmente me cuesta mucho identificar. Pero, por ejemplo, las que tengo ya ilustradas, hay ciertos rasgos en los que simplemente con ver las posadas ya sé cuáles son. Entonces, para mí ha sido también muy útil el haber hecho este trabajo para fijarme en los caracteres diagnósticos en los que tengo que representar a cada especie. Entonces, considero que también ha hecho que yo como entomólogo, bueno, fijándome en las polillas, pues también tenga mayor capacidad. Entonces, pues por esa parte, pues como ya sucedía en los viajes de Darwin y como en las expediciones que ha mencionado antes Ana, pues los biólogos siempre pues, van al campo, llevan su libreta y un lápiz pues, para hacer ciertas ilustraciones. Y considero que eso no se va a perder, no solo porque, aunque aparezcan otras técnicas nuevas, sino porque también nos aporta a nosotros un cierto conocimiento y una facilidad a la hora de trabajar con ciertas cosas. Y bueno, yo creo que haría todo, ¿no? Sí, Sí. era la última diapositiva. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, digo ya. No, podría mostrar dónde va. Si quisiera ver el libro este tuyo, pero no sé. O sea, ahora mismo tenemos ya salido el ISBN y tal, pero creo que falta subirlo al repositorio, que está pendiente de... Sí, o sea, todavía no está, creo. No se va a editar en papel. Creo que se iban a quedar algunos ejemplares aquí en la biblioteca, que sí se iban a traer algunos, todavía creo que no los han traído. Pero eso, para comercializarlo y tal no va a ser, sino simplemente aquí en la universidad y luego sí estará en el Digibook de la universidad, pues para el repositorio, para que quien quiera acceder a él. Y el de los pájaros lo he traído porque, bueno, vengo de recogerlos del... Sí, no, lo iba a mencionar también que dentro de mi grupo de investigación, pues también una compañera hizo una guía ilustrada de las aves de la ciudad de Granada y bueno, posiblemente, pues luego si queréis echar un vistazo a todo lo que tenemos aquí encima de la mesa, pues lo podéis mirar también, que la guía está genial y eso pues una colección de animales de la ciudad de Granada que está pendiente, que está muy verde todavía, pero que puede salir hacia adelante, que sería uno de los objetivos de nuestro grupo, pues por acercar... utilizar la ilustración científica para acercar a la ciudadanía pues la naturaleza, que es lo que se basa principalmente en nuestro grupo. Y Ana, entre otras cosas, si quieres mostrarnos también trabajo que hiciste. Sí, pero lo han mostrado ya. ¿Sí lo has abierto antes? Sí, lo he abierto. Lo he abierto. También está en formato de colección de láminas, está descargable la página del proyecto de Smart Eco Mountain y se hizo también un vídeo didáctico en el que puedes ir viendo un contenido multimedia en el que podéis ir seleccionando distintos puntos de la sierra en los distintos hábitats en los que se encuentra cada especie. Entonces te va poniendo información de cada una de ellas con la ilustración. Y nada, quería comentaros que estéis atentos cuando lancemos nuevos cursos de la red Simbiosis. También mencionaros que si estáis interesados en ilustración científica, el grupo de Ilustraciencia, me imagino que algunos ya lo conoceréis, pero también lanza muchísimos cursos y son muy buenos en distintas disciplinas, tanto arqueología como botánica, el que hizo... Sí, bueno, estamos haciendo un poquito de publicidad aquí, pero bueno, es para que conozcáis recursos. También sacan concursos de ilustración científica y está muy bien. Hay un máster de ilustración. Hay un máster, sí, en el País Vasco. No, aquí en Granada lo que hay es el máster de dibujo, que tiene una asignatura de ilustración científica, que está enfocada en la botánica.
Sí, pero máster como tal, hay uno en Bilbao, pero que es propio de allí. Es decir, no es un máster oficial. O sea, que está la cosa todavía un poco, bueno, que no hay mucha oferta en ese sentido. Sin embargo, hubo una asignatura de ilustración científica durante unos años. Lo digo porque yo la cursé aquí en Ciencias, Aquí. la daba Jesús Pertiñe. Claro, Jesús Pertiña es el que da la asignatura en el máster. En el máster, pues Pero, no sé por qué. ¿en qué grado? No, en la licenciatura como optativa. ¿Pero de Bellas Artes? No, de biología. ¿Ah, sí? Sí, como optativa. Yo la cursé, vamos, yo fue... Por primera noticia no lo sabía. Sí, pues lo que pasa es que duró muy poco tiempo. y no sé por qué se perdió, porque la verdad que era chulo, estaba interesante, que fue cuando nos mostraban las láminas de Andrea Vesalius y demás. Y comentar, bueno, ya que he tomado la palabra, un par de cosas interesantes. Creo que la ilustración genera obras de arte que a la gente le llama mucho la atención. No tiene nada que ver un libro de fotografía natural con un libro de acuarela, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Alhambra, yo estoy vinculado al Alhambra, hay un libro muy bonito de 88 que es imprescindible, que tiene una acuarela que deberían haber sido un poco guiadas por un biólogo, porque se ve ahí una libélula con una postura un poco rara, pero que es muy llamativo visualmente y es muy bonito y la gente lo compra mucho. Claro. Entonces, realmente, rompiendo una lanza en favor de la ilustración científica o la ilustración naturalística, en este caso, se generan productos mucho más estéticos, mucho más, incluso que de esos libros se pueden hacer pósteres, la acuarela es que es una preciosidad, vamos. Claro. Y luego una curiosidad de Tísupe, no nos conocíamos, pero de Tísupe indirectamente, porque ponían una trampa de luz en la Alhambra, en el bosque de Gómez. Sí. Y una vez, creo que coincidió por Halloween, tío, y hay la gente de Halloween se le va la olla, y se mete al bosque de Gómez y hace cualquier cosa. Entonces llamé a seguridad. Digo, oye, pues luego se fueron. Mi padre, que era el que mostrábamos allí, fue alguno de los guardias que tuvimos que sacarle todos los permisos. Claro, y dije, no, es que ya lo sabía, ya fue, digo, no, hombre, que este es un chaval que han puesto una trampa de luz para la polilla, digo, y me llama la atención, pues nosotros, vamos, aparte tengo colaboración con una asociación de la que está aquí el presidente, y de cuando en cuando hacemos también alguna trampa de luz, y nos damos cuenta de que las polillas han ido a tomar viento en muy pocos años. Antes había una abundancia tremenda, yo recuerdo en la Feria del Corpus, la noria de la Feria del Corpus se llenaba de autógrafa gamma, de Nostroa Pronuba y de un montón de... Y ahora no ven nada. Y a la par se están yendo los murciélagos, o sea, con las mismas. Yo en mi patio antes encontraba alas de polilla tiradas y dije, mira, está por aquí los murciélagos. Y ahora no sé. Pues justo, mira, allá que ha sacado en el TFM, estoy también con un aparato detectando los murciélagos en todos los puntos de muestreo para buscar la correlación entre las especies. Y como estás diciendo, el tema, la diferencia entre los muestreos urbanos y de campo está siendo una barbaridad. Y claro, a lo mejor no es que eso, los insectos están en un declive terrible, eso lo sabemos, pero en el campo, hombre, no he hecho los muestreos aquí no hay muestreos en esta zona en concreto de nunca. Entonces no sé cuánto había hace unos años, pero en el campo sí que es verdad que sigue habiendo una diversidad y una cantidad de ejemplares enorme en comparación con lo que vemos aquí en la ciudad. Entonces, claro, aquí hay muchas menos individuos y de ciertas especies que las que tú has mencionado, la autografa y las noctua, que son generalistas, que vienen a comer pues, lo que pueden, es decir, con la hierba, el césped que plantamos y las pocas especies que hay. Entonces los especialistas y ciertas especies pues aquí no están y se ve clarísimo. Yo no esperaba verlo tan claro como lo estoy viendo en los primeros muestreos que estoy haciendo. Y a la par la luciérnaga han ido por el mismo derrotero. Yo sin verla. Luciérnaga dentro de Granada, una vez en el Campo de los Mártires de noche. Y es el único... Y sé que Agustín la ha visto en la hombría de Generalife, esas senderos que te llevan a la Finca del Tercio y demás, pero claro, eso ya no es exactamente Granada, ya es la afuera. Pero claro, son animales súper sensibles a los venenos de los caracoles, los venenos que ponen contra los caracoles, mejor dicho, y claro, pues. Y algunas esfinges grandes que se veían antes ya no se ven. En el campo la estamos viendo. Sí, en el campo sí, ¿no? La de la Ligustre, antes entraba alguna ahí por Plaza Nueva y demás. Y Milana. En fin, nada, muy interesante. Muchas gracias. Una preguntilla. Yo siempre compro días y me gusta la que está ilustrada. Y la última que compré, o de la última, era sobre felinos.
me gustaban mucho los dibujos. Cuando me ponga a ver, para mí que esto no son dibujos. Puede ser que utilice una técnica mixta de fotografía con dibujos, porque los dibujos están muy bien hechos. Podría Claro ser. que le pone el tigre o el leopardo, le pone la postura para que tú lo identifiques. Pero, no sé, es como si hubieran hecho ahí Podría ser un mix. incluso 3D, imágenes, un modelo 3D que han hecho. Deberíamos ver el libro, cómo es Claro, en sí la imagen para saber. Pero Dibujo, pero yo creo que a mí no me la pega. Pero que sí, que se puede hacer una combinación de técnicas o Sí, incluso vaya. puede ser completamente tecnológico y que juegue con las texturas propias de un dibujo analógico. Entra muy bien por los ojos, porque está viendo el bicho completamente sin Hombre, ninguna pata escondida ni nada, ¿no? Eso digo que si la verdad es que hacer ciertas fotos y tal para colocarlo también puede ser dibujo digital. Es decir, Claro. hay gente que es súper buena en los dibujos digital que literalmente es muy difícil diferenciarlos de una fotografía, que sigue siendo ilustración. Yo, vaya, ojalá supiera ilustrar también digitalmente. Lo que pasa es que lo que he dicho, que a mí en concreto me gusta el papel y me gusta la imagen como queda, que se vea que es un dibujo. Yo no pretendía tampoco en la guía que fueran modelos que dijera ¿es un dibujo o es de verdad? Yo quería que se viera que eran dibujos, pero que se pudieran identificar las especies. Pero claro que eso sí, los dibujos digitales, ya diferenciarlos de una fotografía si están bien hechos es difícil. En el caso de la entomología, ¿hay alguna aplicación que con fotos como PlantNet? Sí, no, bueno, Es que no sé si has probado alguna hacerle fotos a tu dibujo. Sí, de hecho la reconoce. PlantNet sí, lo pruebo también y reconoce las especies y digo, vamos Sí, por bien camino. Yo eso en muchos de mis dibujos con el iNaturalist o con Picture Insect, que son las dos que más he utilizado y eso para los insectos, pues más o menos con la foto suele reconocer la especie. Entonces, por ahí me quedaba tranquilo de que los dibujos eran reales. Cuando has tirado para atrás en tu infancia, yo también tuve la mía, yo recuerdo que en la televisión salió, fíjate que no hablaban de conservación, pero salió un programa en el que recomendaban no coger mariposas, sino dibujarlas. Uh-huh. Y para dibujarlas no cogían papel cualquiera, sino papel cebolla. Uh-huh. Y el papel cebolla, una vez que lo dibujaban y lo hacían lo más perfecto posible, lo recortaban y hacían que lo pinchaban como si tuviera que sacar. Uh-huh. Y estaba muy chulo. Y yo lo hice con la Graersia y le pegué... Se la metía a uno que decía, eso no se puede tener aquí. Ah, sí. Bueno, pues entonces era una buena ilustración. No, pues va, muy gordo. Que sale muy bien porque como tiene una textura muy natural, eso, que no sé si eso estará en algún libro, pero que a mí me resultó muy interesante. Yo dibujo sobre papel cebolla, no... yo dibujo sobre papel cebolla arqueología. El dibujo arqueológico de punteado siempre va para tener el papel milimetrado debajo, en el caso de la arqueología, y vas contando a la hora de ampliar o disminuir las dimensiones, la escala, tener abajo el del papel milimetrado, pues siempre te sirve para ir tomando las referencias de las medidas. Entonces, de cebolla es el que mejor funciona. Y en el caso del punteado también, una vez que tienes tu boceto ya con la imagen clara de cómo quieres que sea, va haciendo las delimitaciones en el cebolla con la tinta. Y como que te ahorra bastantes pasos si lo tuvieras que volver a hacer sobre otro papel normal. Eso es el contacto que tengo yo con la cebolla, con el papel cebolla. Ensalada, ¿no? ¿Cómo? Una ensalada. El dibujo, o sea, la ilustración arqueológica también con acuarela. La ilustración la puedes hacer con lo que tú quieras. La que yo hago es con tinta. Primero lápiz y luego va entintada o también en digital. Como ahora todo está vectorizado, normalmente se hace en digital el contorno porque la ilustración arqueológica es mucho de contorno y a lo mejor algunas texturas. Se hace en digital mismo con el iPad, con programas como Procreate y luego lo pasa a Illustrator y vectoriza la imagen. Pero es un trabajo con tinta. En el caso de la arqueológica con tinta, el trabajo que hay aquí está hecho con dibujo digital. De ilustración arqueológica y en el caso de la botánica acuarela y tinta también. Tinta para el tema de las disecciones, todo lo que es la morfología interna lo hago más esquematizado, más lineal y es tinta.
percepción de eso, ¿no? Es que nosotros estamos representando con esa idea extraña de que el dibujo tendría que ser lo más fiel posible a la descripción de la cerámica en términos de tipometría. ¿A qué te refieres con tipometría? Es decir, que lo que estás representando tú en realidad no es un vaso concreto, sino un tipo de vaso Claro. que tiene unas determinadas características. Entonces, hemos oído siempre, contrariamente a lo que estabas planteando, de la idea de que cada individuo de esa muestra arqueológica Ujú. en realidad es un universo en sí mismo. Sí, en el caso Y de... tendríamos que abstraerlo para convertirlo en un morfotipo. Y ahora, en una cuestión muy reciente, se está dando la vuelta al calcetín. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros, aparte de haber construido tipologías de morfotipos que tendrían algo que ver con quién las producía, para qué se usaban, las técnicas que se empleaban, Ujú. estamos empezando a darle, mi hijo ha puesto ahí una foto de un bisonte de Altamira diciendo que eso es poco científico. No he dicho que sea poco científico, he dicho que no lo consideramos ilustración científica Claro. como tal actualmente. Y ahí está. Porque no es una representación... No es una ¿Por representación... qué la ciencia Bueno, no perdón. tiene que representar algo más que la realidad descriptiva en términos de datos? ¿Por qué la ciencia no puede ir más allá? Sí, bueno, ahí está la ilustración, ahí está la naturalista, pero son cosas distintas. O sea, ¿Por dónde empiezo? Con el tema de la arqueología que me plantea, de que ha habido como un cambio de Sí, paradigma o lo único que panorama. quiero decir es que en mi propio departamento, que Sí. trabajo con gente de mi departamento de Taiwán, alguna gente está empezando a irse a las técnicas vuestras y a representar el objeto en concreto con las trazas de utilización, las trazas de transformación en esa utilización y como añadirle una capa de vida al objeto. Y eso solo se puede hacer a través de esa ilustración. Sí, claro. A ver, que no me haga mucho lío. Claro, en el tema, como yo he trabajado con la aguja en Egipto, allí en Asuán, en la cerámica en Egipto va por dinastías con una morfología muy concreta. Es morfotipo. El morfotipo, morfología. Y claro, tienes que generar ese arquetipo, pero claro, no estás diciendo la verdad de cada una de las piezas, como individuales que son, aunque sigan esa estructura, tienen cada una su sello, su impronta, su acabado dentro de ese arquetipo que debería seguir. Entonces, lo que trabajamos nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, me imagino que en tuyo con las polillas igual, no trabajamos la individualidad del espécimen que tenemos, sino la generalidad de toda la población. Que es el caso que me comentas de ese morfotipo. Trabajamos con el morfotipo del individuo en la botánica, con el morfotipo de la polilla. Pero ahora sí, claro, en arqueología lo que nos estamos centrando, o lo que yo he trabajado, es en esa impronta de si tiene una marca de la huella dactilar, ponerla. Claro, porque no todos son iguales. Sino, ¿qué sentido tiene que representemos los artefactos que encontramos en las excavaciones si todos van a ser iguales? Podemos ponerlo otro de este tipo, otro de este morfotipo y ya está. No necesitamos ilustraciones, pero tenemos que señalar esa individualidad. Ese es un poco el cambio de paradigma. Sí. Es decir, los objetos tienen una historia que Claro. contar, que son individuales, Claro. culturales, que tienen que ver con quién lo ha creado, quién lo ha usado, quién lo ha desechado, Uh-huh. que hoy es más importante que el morfotipo. Claro. Si por morfotipo eso no sería necesario el dibujo, porque bastaría con hacer un morfotipo y decir, de este ha habido tanto en la excavación. Y no, de hecho, lo que hacemos también, lo que se hace en la arqueología, es de si una pieza está solamente el borde de una jarra, se juega con ese pedazo del borde, interpretando cómo sería la figura, esa hipótesis visual de cómo es la figura al completo, pero centrándose en el pedazo que hemos mantenido, señalando que esto es lo que hemos encontrado. En una cosa que se llama
arqueología de los sentidos. Ahora hay una versión de una interpretación arqueológica que es arqueología de los sentidos. Y entonces, cómo esos objetos o fragmentos de los objetos llevaron a sus usuarios de la prehistoria a expresar determinados sentimientos que están contenidos en el propio fragmento. Eso sería jugar también con la hipótesis. Hay Una hipótesis pero total. en la que el vaso funcionalmente no lo es todo, Ujú. Claro. sino que se deposita en él algo que tiene que ver con un código de representación, signo, significado, significante, Ujú. que a mí me parece que está muy presente también en vuestra ilustración, Sí, yo creo que sí. o que debería estarlo. Y por eso me parecía muy importante que un bisonte fuera ciencia, por antiguo que fuera. Es que claro, Porque el tema del contenía algo más bisonte, que un morfotipo de bisonte. claro, depende del contexto o del énfasis que le demos a la representación de ese bisonte. ¿Por qué no es científico un bisonte de las cuevas? No es científico en la medida en que esa representación no es lo fiel que debería ser a la realidad, pero es científico en el contexto ¿O a la realidad natural? a la realidad natural, ¿no? Es que aquello era- A la realidad del momento de cómo es esa especie en concreto, como y cómo la veía, el y cómo la rinoceronte veía que de la Durero. El rinoceronte de Durero era un poco alejado de la realidad, pero estaba. Y, claro, y estaba contando esas transmisiones de conocimiento de cómo era un rinoceronte. No sé. Es decir, en esta época, la posmodernidad, estamos en otro tipo de relato, que la ilustración se tiene que plantear como un reto. Me gusta tu visión. Me gusta tu enfoque. El bisonte te está diciendo que ya no hay bisonte ahora, que lo hubo, y tiene una forma que no se parecen a los bisontes que hay en Europa, sino más parecido a los de Estados Unidos. O sea, que era otra raza. O sea, hay una información científica. Claro. Yo lo veo así. No, sí, vaya, por eso lo he querido introducir, porque tienen un valor científico y son una herramienta Claro. científica, pero claro, la única apreciación es que en lo que entendemos a día de hoy como ilustración científica, pues no entrarían, pero un valor científico nadie duda de que lo tengan, vaya, si es que precisamente por eso que lo he puesto en la diapositiva, que no, vaya, el valor científico no lo pongo en duda para nada, simplemente que el comentario que he hecho de que no entrarían en lo que entendemos hoy, pues, a día de hoy por ilustración científica, pero vaya, que evidentemente es ciencia. ¿Alguna aportación? ¿Algo más? Pues nada, que si no tenéis ninguna preguntilla más, pues eso, dar las gracias a Ana, a Teresa, A vosotros. por haber participado por segunda vez aquí. Dar las gracias a vosotros siempre por haber venido y emplazaros a... El mes que viene, bueno, el mes de mayo, se va a hacer una exposición de fotografía de anfibios y reptiles de Andalucía, que se va a encargar. Bien. Juan también, al final de mayo, va a dar una charla sobre el trabajo que está realizando la Alhambra, la elección de las albercas, para la actualización de albercas en la Alhambra. O sea, que si queréis venir, pues vengáis y podemos llamar y decir eso, pero la idea es un poco eso, sacar los libros, el libro este que comentaba antes al principio, Sí. ahora mismo no está aquí en la facultad, porque se trata de Bellas Artes, ¿no? Vamos a intentar comprarlo, pero en cualquier caso, si alguna persona que dice algún libro que no esté aquí, se puede pedir rápido. Pero que sepáis que existe que no está aquí, no se puede pedir. Y vuelvo a repetir eso, porque yo dejé aquí, falta uno más por ahí, que no están físicamente abajo de la sala, porque se soplen mucho, pero la idea es que se utilice, ¿no? Que la gente que quiera utilizar el vaso, pues sacar un préstamo. Si no está ahí guardado como si fuera... Alguna vez comentaba que el libro está ahí guardado como si lo mete fuego. Si el libro no tiene ningún uso, por eso no se compra, no se piensa que el libro está ahí por cosas. Utilizarlos y nada, pues nuevamente gracias por... Así que si alguien quiere echarle un vistazo a Sí, las guías, porque claro. eso que no tengo ejemplares para repartir ni nada, pero que bueno, que